Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernando Rodríguez Ramos del Instituto Tecnológico de Toluca, de la materia de graficación impartida por la profesora Rocío Elizabeth Pulido Alba. Hoy les vengo a presentar los algoritmos de colisión y tipo de iluminación y sombras. Espero que les guste, manita arriba, denle like, suscríbanse y comencemos. La parte del propósito general de este código, que sería la colisión, que es la parte que me gustaría entender. Por ejemplo, tenemos en el escenario va a tener cubos, esferas, entre otras más. Va a detectar las colisiones entre el panda y el uso de objetos en algunos algoritmos para mostrar diferentes zonas de colisión como rebote, brillo, rotación y cambiar dinámicamente los algoritmos de detección del Budding, SEP, ABB, OBB, Diamond o SIP, Step, Start. Por ejemplo, empezamos con el init, que sería esta parte. Ay, perdón. Que sería esta parte, el init, que esto va a servir especialmente para colocar variables necesarias para mejorar las colisiones. Por ejemplo, Collision Algorithm sería define el método de detección que se usa, el Panda Velocity, Panda Previous Position. Se usa como algoritmos del Zip Start para detectar colisiones de movimiento. Pasamos a los Generated Scenarios Objects, que este destino de objeto depende del escenario actual, por ejemplo, el laboratorio, la naturaleza, la ciudad, entre otros más. Por ejemplo, el tipo, que es tape, sería esta parte. El tape, la posición, el tamaño, que sería size, color, que va también la rotación de un rebote y el brillo, que sería esta parte. Pasamos a las posiciones específicas del escenario también. Tenemos una serie de coordenadas a la cual vamos a ver. El set algoritmo y toggle collision algorithm permite también cambiar los métodos de detección de colisiones. Por ejemplo, tenemos el ABB, que las cajas alineadas de las ejes, el OBB, las cajas orientadas al objeto, Diamond, la métrica del rombo, distancia de Magdan. El set Spared es para una esfera en movimiento para evitar que atraviese objetos de alta velocidad. Ay, perdón, discúlpenme. Sería eso los escenarios. Pasamos al check colisión, que sería la función que va a revisar los objetos del escenario y para que determine el panda si está colisionado con alguno. Calcula también la detención entre el panda y otros objetos. También la aplicación de algoritmos, seleccionar si hay una colisión y desactiva el objeto y devuelve la lista de colisiones. Aquí vamos a ir con un if self collision algorithm pudding story. Como lo mencionaba, aquí encontramos esta parte del if self collision, sería esta parte. Pasamos a los algoritmos de colisión. Cada método se usa una fórmula diferente que para que determinar si hay una intersección entre el panda y el objeto. Por ejemplo, tenemos el ABB, el Diamond Metric. Por ejemplo, el Budding Set sería calcular la distancia entre los centros y comparar el radio simple. Por ejemplo, el ABB es una caja alineada de los objetos X, Y y Z, ideal para los objetos estáticos. El OBB considera la rotación del objeto más preciso, una instancia de Magdan. En Diamond Metric, en C Spirit sería el que detecta los movimientos previos en la esfera. Pasamos al Update Objects. Por ejemplo, disculpen que se ha sacado la batería. El Draw Collection Objects y el Draw Singlet va principalmente a posicionarlo. También el GL Rotative es para rotarlo al panda. Y pasamos al Draw Collision Debug. Por ejemplo, la esfera verde, la caja naranja, caja violeta, el rombo amarillo, la trayectoria, en lo que se va principal. Por ejemplo, aquí tenemos que calcular el bugging del objeto dependiente del tipo para diferentes objetos cúbicos, que sería esta parte. También para objetos esféricos de la esfera ABB aproximado, para verificar la superficie de los ejes, el debug detallado, que sería esta parte, y el if panda radius, que sería el ABB de objects. El algoritmo 3, las cajas orientadas, el vector del panda, el rotar el vector, como lo mencionaba hace ratito, rotación en Y, tamaño de objeto de local, el radio de panda sistema local aproximado, verificar la colisión del sistema local, que sería esta parte, el debug detallado de nuevo. Así, entre otros, también, por ejemplo, pasamos a otro, sería el algoritmo de la esfera barrida.
Por ejemplo, el vector del objeto del panda, como lo mencioné. Igualmente se van a repetir, pero con cada una de nuestras iluminaciones. La distancia más cercana al cuadro más cercano. Verifica si hay una colisión en algún tipo de trayectoria. La animación del rebote, la rotación continua, que sería esta. La animación del rebote sería esta. Y rotación continua sería el otro. Igual verificar los objetos del panda. Cuando el efecto brilla más cerca, cuando hay un anillo de detección ahí. Así, entre otros, se va a dibujar un contorno, va a dibujar la caja del ABB del panda, con una caja transparente igual violeta. El diamond, el diamond sería como sería un amarillo transparente, el ajuste de dinámica sería el color. Dibujar las líneas de trayectoria, que sería esta parte del color, el vértice en X. También tenemos la esfera, el proyecto de trayectoria. Así, entre otros, son en total 700 líneas de código. Estamos pasando poco a poco. Hasta que genera el def active objects, que va a retornar el conteo de los objetos activos. El reset object sería reactivar todos los objetos colisionables, activa y desactiva también el sistema de colisiones sería esta parte, reactiva sería esta parte, retorno sería otra parte, eso sería todo y vamos con el producto final. Aquí vamos a tener diferentes módulos, por ejemplo, y como ya había explicado anteriormente, tenemos la cámara, la colisión, que es una que vamos a hablar después, el leak.tick.py, el main, el menú, el Panda 3D, el escenario, Sound Manager, P y TextRaider igual. Me voy a enfocar en una que es Lighting, sobre la iluminación y el sombreado. Por ejemplo, tenemos, para empezar, el init es mostrar la parte del código del constructor. El método init se inicia sobre todas las variables principales, por ejemplo el light enable, que es controlar la luz de que si se ha encendido o apagada. El light mode define que si el sombreado de punk o round o float. Y luego se definen las propiedades de la luz, proporción, el ambiente, sea difuso o espectacular. Esta controla cómo comporta la fuente de luz en la escena. También se configura con propiedades de material que determina cómo el objeto refleja la luz, como el brillo del color metálico. Sería esta parte. Y por ejemplo pasamos a la configuración de propiedades de luz, que sería esta parte. Va a ser un poquito más chiquita la pantalla porque no se alcanza a percibir. Ajá. Sería esta parte, configuración de propiedades de luz. Por ejemplo, se va con un gl.light, con una cell.light position, el ambiente, la difusión y el espectacular, como lo mencioné hace rato. También tenemos otra parte que sería el setup likes, que es mostrar la función en el código, por ejemplo, que va a activar el sistema de iluminación OpenGL. Primero habilita el gl.light y el light 0, que son luces que va por defecto. Después aplica las propiedades de luz usando propiedades de lighting FB y configura los valores de materiales de GL, materiales FB. Si la iluminación está desactivada, apaga las luces en GL disable. Aquí sería la configuración de propiedades de material, sería esto. Aquí se establece el modo de sombreado. Para ground desactivamos el componente espectacular, que sería esto. Igual para punk reactivamos los componentes espectaculares, que sería esta parte. Tenemos el self para la posición de la luz. Aquí establece propiedades de materiales del método actual. El ambiente, la difusión, el espectacular, y eso sería todo de lighting. Para mostrar el producto final vamos a mostrar lo que generó el momento de iluminación. Por ejemplo, el 6 va a servir principalmente para prender o encender. Y por ejemplo, si quiero hacer así y quiero poner un flat, no se va a poder porque está apagado. Y por ejemplo, lo vamos a prender o encender. Ajá. Que sería, vamos a dar el 7 y muestra una iluminación diferente. Igual, por ejemplo, el 8, que sería el ground, que va a prender más sus ojitos. Ya van a hacer como más brillositos sus ojos. El 9, que sería el punk. El punk.
Ajá, el Pong. Que se va a iluminar más la parte de su cara y la parte de los contornos del cubo, que sería su rostro, que sería esta parte, y se ve más iluminado. Para pasar a nuestras colisiones, necesitamos, por ejemplo, la letra B para cambiar los movimientos del algoritmo, que son 5. Por ejemplo, si lo quiero poner en B, que sería el ABB, que se va a remarcar un como recuadro, un cubo dentro de nuestro muñequito. Igual, por ejemplo, cambiarlo con B. El OBB se va a hacer más grande. O por ejemplo, si lo quiero en rombo, se va a ver aquí un rombo en su pancita. O si lo quiero en una barrida, vamos al otro color, como un cubo con un tipo de cono. Y por ejemplo, si lo quiero en una esfera, que se va a poner en esta forma. Igual tienes las mismas funciones, mismos escenarios, y para poner colisionar sería con la letra Q, que sería caminar, que va a mostrar nuestro objeto. Igual para encender o apagar, la vamos a hacer con un 5. Un 5 si no quiero ver nada de las colisiones. O el 6. El 6 para emprender, como lo mencioné. 5 o 6 para poner. Ok, pasamos a la caminata, como lo vimos hace ratito. Igual para cambiar con B.